Bien, hermanos, quisiera que me acompañen en su Biblia al libro de Hechos, capítulo 19, por favor. El nombre, hermano, de este congreso, la verdad, me ha llamado mucho la atención, puesto que quizás todos nosotros tenemos arraigada la palabra fe en nuestro vocabulario. En tener fe, hermano, la verdad, pensando mucho lo que ha significado este congreso en la vida de muchos y como decía también Pastor Jason, pudiendo escuchar los testimonios de muchos pastores en este tiempo, podrá usted darse cuenta, hermano, que el concepto de tener fe es un concepto que mal utilizamos mucho los cristianos. Puesto que en cuántas ocasiones usted, hermano, ha escuchado a alguien decir como, yo sé que estoy pasando por este terrible problema, yo sé que estoy pasando por esta enfermedad, pero en algún momento yo voy a salir de esta. Quizás usted ha escuchado eso en muchas ocasiones y a muchas personas y quizás usted también lo ha dicho. Y en ocasiones me he dado cuenta que hemos transformado el pensar positivo en tener fe, lo cual está muy lejos de ser lo que significa verdaderamente, hermano, tener fe. No podemos estar más lejos de la fe si entendemos que eso es lo que significa, hermano. Puesto que ni usted ni yo tenemos el control de las situaciones de nuestra vida. El ejemplo del día de hoy, hermano, en Hechos capítulo 19, y vamos a saltar un poco, después al capítulo 20 y luego al capítulo 21 del libro de Hechos, nos muestra una parte, una sección de la historia, una sección olvidada de la vida del apóstol Pablo, que es cuando Dios pone en su corazón el deseo de ir a Jerusalén. Y Dios le mueve a cumplir una misión allí en Jerusalén. Si usted me acompaña al libro de Hechos 19, el versículo 21 dice, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después de que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Entonces, hermano, algo que usted puede ver es que quizás, bueno, primeramente, hermano, no creo que alguno de los presentes en este día, hermano, si usted ha leído el libro de Hechos, ha escuchado alguna predicación del libro de Hechos o alguna predicación sobre la carta del apóstol Pablo, en alguna oportunidad usted haya dicho como, bueno, el apóstol Pablo parece que no tuvo un ministerio exitoso. La verdad, todos nosotros a la luz del cielo, a la luz de la eternidad, podríamos decir que el apóstol Pablo tuvo un ministerio fructífero. Decisiones eran tomadas, gente se arrepentía, ponía su fe en Cristo, gente servía, pastores se levantaban, iglesias se fundaban y todos podían decir al ver lo que el apóstol Pablo hacía que tenía un ministerio exitoso. Dentro de todo eso, Pablo en Hechos 19 se encuentra en Éfeso haciendo una gran obra. Si usted lee un poquito antes se dará cuenta que muchos hombres que con dinero o que con templos de una diosa llamada Diana y con templecillos, con cosas que vendían de ella, hacían mucho dinero, estaban entregando y si gente que compraba también se convertía de los ídolos a Dios. Y ahí estaba el apóstol Pablo predicando, ahí estaba la obra avanzando. Pero ¿sabe algo que vemos, hermano? Es que en medio de todo este gran éxito, el Señor pone en el corazón del apóstol Pablo ir a Jerusalén. Esto no era algo, hermano, cualquier cosa, puesto que él también tenía un doble propósito, una doble misión al llegar a Jerusalén. Y esta misión primero era animar a los hermanos, edificarles, corregir y enseñarles algunas cosas, pero también de algunas iglesias él había recogido una ofrenda especial que estaría llevando a los hermanos ahí en Jerusalén. Hermanos, y aquí ya vemos el deseo más adelante en Hechos capítulo 20, este deseo se va concretando, puesto que en los versículos 21, o 22 y 23, ahí quizás leyendo no todo para aprovechar mejor el tiempo, el versículo 22 de Hechos 20 dice, ahora, he aquí ligado, yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Dentro de todo el viaje del apóstol Pablo se encuentra ahora en una localidad llamada Mileto. Y Mileto estaba cerca de Éfeso. Mandaron a llamar a esos pastores que en una oportunidad Pablo les había dicho que tenía el deseo de ir a Jerusalén y ahora los llamaban para poder él estar con ellos y a la misma vez de edificarles. Les vuelve a decir, yo estoy ligado en mi espíritu a ir a Jerusalén. Pero ¿sabe algo interesante de lo que pasa con el apóstol Pablo acá? Que él sabe precisamente lo que tiene que hacer. Él sabe precisamente que tiene que ir a Jerusalén. Él sabe que tiene que ir a animar a los hermanos. Sabe que tiene que ir a enseñarle y corregirle algunas cosas que en Hechos 21 usted se puede dar cuenta que ellos estaban enseñando mal. Y a la misma vez tenía que llevarles una ofrenda, puesto que ellos estaban pasando un problema económico fuerte. Pero ¿sabe algo que vemos aquí en este texto? Es que Pablo dice, mientras va confirmando su deseo,
que aquí vemos algo terrible, puesto que él dice que va sin saber lo que allá le ha de acontecer. Hermano, hace un ratito atrás el pastor Jorge compartió el texto de Abraham. Y Abraham dice que él salió por fe sin saber a dónde iba. Hermano, sabe que la fe a veces se comporta de esa manera. Puesto que la fe no se traduce tanto, hermano, en yo mover la voluntad de Dios para que Él haga lo que yo deseo, sino más bien en yo mover mi corazón a lo que Dios quiere que haga en este tiempo. Eso es tener fe verdaderamente. Y el apóstol Pablo lo que está haciendo acá es decir, voy a ir a Jerusalén, voy a predicar la palabra, pero no tengo idea lo que allá me va a pasar. No sé si voy a estar bien, no sé si voy a estar vivo, no sé si me van a recibir, pero yo sé que Dios me ha dado una misión y eso es lo que tengo que hacer. Sin importar las consecuencias, él está dispuesto a obedecer a Dios. A veces nosotros hemos escuchado el concepto de que debemos tener una fe ciega. Y la verdad, hermano, la fe en el Señor no es ciega, hermano. Puesto que nosotros tenemos certeza, tenemos convicción de lo que Dios nos ha dicho a nosotros. Sin embargo, hermano, nosotros no tenemos todos los temas, todas las cosas que van a sucedernos en nuestro día a día. Ninguno de nosotros tiene asegurado ni el día de mañana, ni el futuro. Pero ¿qué nos define ahora? ¿Y qué puede mostrar si somos un hombre, una mujer de fe? Si hoy estamos dispuestos a obedecer lo que el Señor nos diga, sin importar lo que allá, o el día de mañana, o en un año, o en 10 años me ha de acontecer. Puesto que el apóstol Pablo tiene el deseo, sé Señor Jesús que tú me has llamado a ir a Jerusalén a cumplir una misión allá. No sé lo que me va a pasar, pero yo soy un hombre que quiere obedecer al Señor. Y obedecer al Señor en muchos momentos será decir, Señor, no tengo idea qué me va a pasar, no tengo idea qué me va a suceder. Mi vida puede correr riesgo, puedo perder cosas, pero voy a obedecerte. En Hechos capítulo 21, si podemos avanzar un poco la historia, Pablo sigue viajando, Pablo sigue avanzando, sigue su recorrido hasta Jerusalén mientras sigue sirviendo. Pero en el versículo 8 de Hechos 21 dice, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Y aquí tenemos a Pablo llegando a esta localidad, donde ahora se encuentra con Felipe, y Felipe, ¿qué hace? Le recibe en su hogar. Luego en la historia, en el versículo 10, dice, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo, atándolo los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto dice, le rogamos, Lucas es incluido en este grupo de hermanos que le ruegan y le dicen lo de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, hermano, y si tiene ahí un lápiz, por favor, subraye la respuesta de Pablo. Quizás en algún momento de su vida la va a tener que recordar. Y ahí dice, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no a solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Algo que vemos aquí, hermano, es que el apóstol Pablo llega a este lugar, aparece, hermano, un profeta llamado Agabo y le muestra gráficamente al apóstol Pablo qué le va a pasar si va a Jerusalén. Va a ser atado, va a ser azotado, golpeado y encarcelado, y le dice, eso es lo que te va a pasar. Pero el apóstol Pablo, ¿qué es lo que responde? Dice, no estoy solamente dispuesto a sufrir yendo a este lugar, sino a la misma vez estoy dispuesto a morir yendo a este lugar de ser necesario. Puesto que lo más importante en la vida del apóstol Pablo no era si tenía salud, no era si tenía una larga vida para vivir, sino si el día de hoy él se encontraba obedeciendo al Señor Jesús. Y eso, hermano, es una vida de fe. Eso es una vida de fe, hermano. Porque su respuesta es, estoy dispuesto a morir. Tanto que todos quedaron tan conmocionados que dicen, Señor, hágase tu voluntad. Puesto que antes ellos querían que Dios hiciese su voluntad, al decirle al apóstol Pablo, no vayas a Jerusalén, por favor. Queremos que sigas vivo, Pablo, te amamos, te queremos.
Pero Pablo dice, ¿qué están llorando? Dios quiere, vamos a nosotros a sugerirle al Señor lo que tiene que hacer. Vamos adelante, tengo que llegar a Jerusalén, tengo que hacer una obra. No puedo quedarme a descansar aquí mientras el Señor me quiere allá en Jerusalén. Y así está el apóstol Pablo. Hermano, si usted pregunta, ¿qué es la fe verdaderamente bíblica? Esto es, que es obedecer al Señor sin importar lo que de mi vida se haga o lo que a mí me pase. ¿Quién podría sugerir algo al plan del Señor? ¿Qué podríamos nosotros decirle al Señor que es mejor para nuestra vida que lo que Él tiene? Ninguno. Hermano, de seguro si hiciera una pregunta uno a uno y le preguntara, hermano, ¿usted estaría dispuesto a morir por el Señor? Quizá usted diría, pero por supuesto, estoy dispuesto a morir por la causa de Cristo. Y hermano, quizás todos lo diríamos. Pero sabe, yo me pongo a pensar en ocasiones y digo, si el Señor pidiese mi vida ahora, hermano, a veces no sé si me siento como un hombre de fe, dispuesto a obedecer. Si el Señor me pidiera la vida de mi esposa, hermano, para seguir en la obra, no sé si me sentiría un hombre tan de fe. Quizá usted sí, pero no sé yo. Hermano, a veces nosotros no nos estamos dando cuenta de lo que nuestra vida significa verdaderamente y de lo que tener fe significa. Puesto que hay hermanos aquí en este lugar que tienen a un familiar enfermo en el hospital. Hay hermanos acá que han perdido a su papá o a su mamá. Hay gente acá que ha enterrado hijos, pero siguen fieles al Señor. ¿Qué es tener verdaderamente fe? Quizás si usted se preguntara en algún momento difícil, usted diría, Señor, por favor, quiero que esto suceda de esta manera. Pero el Señor dice, no. Y en ocasiones, hermano, no nos sentimos como un hombre de fe, obediente al Señor en esas situaciones. Empezamos a dudar y nos empezamos a excusar en lo que el Señor tiene para nuestra vida. Quizás una historia que usted quizás conoce nos ayuda a entender un poquito más esto. Puesto que en los años 50, unos misioneros, quizás el más conocido de ellos, Jim Elliot, junto a otros 5 misioneros, fueron a la selva del Ecuador con tal de ganar la vida de unos indígenas, unos autóctonos, una tribu llamada los Aucas. Durante varios intentos, durante varios acercamientos que ellos tuvieron, llegó el día en que ellos iban a acercar cara a cara a la tribu. Descendiendo el avión, en una biografía que hay de Jim Elliot, que estuve leyendo, me llamó mucho la atención este dato, hermano. Puesto que Jim, junto a Pete, otro de los hombres que iban ahí, se acercan al río luego de bajar del avión y escuchan y ven a esta tribu acercarse a ellos, hombres hostiles gritando con lanzas en sus manos. A los hombres que ellos iban a ganar, les terminaron, hermano, costando la vida. ¿Sabe algo curioso de esta historia, hermano? Es que en el inventario del viaje que tuvieron estos misioneros se encontraba un arma, una pistola. Esa pistola, al encontrar el cuerpo de Jim Elliot, se encontraba en su bolsillo. Significa esto, hermano, que en el momento que Jim Elliot vio acercarse a la tribu, él tuvo quizás la pregunta en su cabeza, ¿debo usar esta arma para yo poder salvar mi vida o estoy dispuesto a morir por la causa de Cristo? Hermano, la respuesta ya tenía solución antes de que este evento pasara, puesto que él no estuvo ni siquiera dispuesto, hermano, a tomar esa alma para defender su vida. Él se había propuesto en su corazón no hacer ningún daño a aquellas personas a las que él había procurado llegar con el evangelio. Y nosotros decimos, wow, qué historia tan conmovedora. Hace unos meses, o un mes, o unas semanas, no me acuerdo muy bien la historia, pero salió una noticia aquí en nuestro país de un misionero chileno que se encontraba en Haití, el cual fue secuestrado. Se pedía una gran suma por su liberación hasta que al final fue liberado. Muchos podríamos decir qué grande es el Señor. Qué grande el Señor liberó al misionero, qué bueno. Va a poder volver con su familia, va a poder compartir nuevamente con sus hijos. Qué bueno.
Pero hermano, el mismo Dios que liberó a ese misionero permitió que 5 o 6 hombres en los años 50 murieron en la selva. ¿Por qué eso, hermano? Podríamos decir que por fe a este misionero lo iban a liberar. Pero la pregunta es, ¿qué sabemos nosotros lo que Dios quiere hacer, hermano? ¿Qué sabemos nosotros? Y si el Señor le hubiera quitado la vida a ese misionero, ¿diríamos que Dios es grande? ¿Tendríamos lleno nuestro Facebook de publicaciones de que Dios es grande? Puesto que a veces pensamos que eso es la fe. Que tener fe es que yo quiero mover al Señor a todo lo que yo quiera. Y si Él no hace lo que yo quiero, bueno, no lo obedezco, no le sirvo, me aparto. Hermano, ¿era importante la vida de estos hombres? Por supuesto, hermano. Eran hombres hechos a la imagen de Dios. Eran hombres salvos, dispuestos a servir al Señor cueste lo que cueste. No es de merecer su vida, pero es entender que Dios puede tener ese propósito en nuestra vida, o quizás tener una vida longeva, tener una relevancia, hermano, en la eternidad. Es cuánto hicimos por el Señor, cuán fiel fuimos al Señor. Y vivir por fe, hermano, no es una actitud, hermano, de que Dios va a hacer cualquier cosa que yo quiero, por muy bueno que sea. Sino más bien es decir, Señor, si vas a tomar mi vida, aquí estoy dispuesto. Hasta que tú me des aliento voy a servirte, Señor. Señor, si tomas a mis hijos, si tomas a mi esposo, a mi esposa, si tomas mi propia vida, Señor, ahí voy a estar dispuesto yo para servirte. Ahí voy a estar dispuesto yo para honrarte, porque tú en tu plan lo has diseñado de esta manera. Más adelante, hermano, en Hechos 21, sigue el apóstol Pablo y en Hechos 21:17 dice que cuando él llegó a Jerusalén, los hermanos le recibieron con gran gozo. Más adelante, en el versículo 20 dice, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Hermano, se cumplió el propósito de Pablo al ir a este lugar. Al llegar ahí, hermano, a Jerusalén, se cumplió, gracias a Dios por eso. Pero sabe que también se cumplió todo el sufrimiento que a Pablo se le había dicho que iba a tener en Jerusalén. Hermano, el apóstol Pablo podía decir con gran fuerza lo que en Filipenses 1:21 dice, que dice que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermano, qué terrible es pensar que para muchos cristianos el morir es ganancia, pero su vivir no es Cristo, puesto que están tan preocupados en sí mismos, que no ven que Dios los está llamando a algo, que Dios quiere algo de ellos, que Dios quiere algo de usted, hermano. Quizás Dios hoy día quiere moverle a vivir una vida de fe, no a vivir una vida de pensamiento positivo, que ya no importa, me rompí la pierna, saldré de esta, soy un hombre de fe. Hermano, eso no es fe. Eso no es fe, hermano. Y no pretendo que esto le agrade, hermano, porque yo era un hombre que pensaba igual. Y decía, a veces pasaba algo y decía, no importa, por fe voy a salir. Pero qué sé yo los planes que puede tener el Señor con eso. Qué sé yo el propósito que hay detrás de Dios. Quizás no lo entenderé ahora, pero lo entenderé en el cielo. Y así, hermano, es como vemos al apóstol Pablo. En Mateo capítulo 16, hermano, si usted me acompaña ahí rápidamente, quiero ver un ejemplo con el Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 16 dice ahí, el Señor Jesús le comenta a sus discípulos lo que le ha de pasar, que Él va a sufrir, que Él va a morir, pero que en 3 días va a resucitar. ¿Y qué pasa en Mateo 16? En el versículo 22 dice, Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Quizás muchos de ahí estaríamos diciendo, sí, Señor, por favor, que no te pase. Dios también quiere que vivamos vidas buenas, ¿no? Dios quiere que vivamos vidas sin sufrimiento, sin dolor. Dios quiere que vivamos felices. Pero ¿qué le dice el Señor Jesús, hermano, en el versículo 23? Le dice, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Hermano, a veces esto puede estar disfrazado de, no te preocupes, piensa en tu salud, por favor. No te preocupes, piensa en tu situación económica. Pero hermano, ¿sabe algo que pasaba con el apóstol Pablo?
Es que él no le importaba tanto, hermano. Si él era golpeado, si él era atado o era apresado, él cumplió la misión de Dios. Él cumplió lo que Dios quería para él. El apóstol estuvo dispuesto a sufrir y morir por cumplir la voluntad del Señor. Y espero, hermano, que ese sea el deseo. Usted diría que trágico, no estamos en persecución. Sí, hermano, pero el Señor usa las situaciones ocasionalmente, las situaciones de dolor, para profundizar nuestra vida. En Eclesiastés 7 dice que es mejor la casa de luto que en la que hay banquete. Puesto que cuando todo está bien, nosotros no meditamos lo que está pasando en nuestra vida. Pero cuando hay situaciones difíciles, muerte, nosotros a veces sentamos cabeza y decimos, ¿qué quiere decirme el Señor? ¿Cómo me ha estado hablando el Señor? Hermano, puedo imaginarme aquí en Hechos capítulo 21, al final, cuando Pablo está ya apresado, al apóstol Pablo diciendo la verdad, no me arrepiento de nada, puesto que es el Señor el que ha sido glorificado. Hermano, rompa el mal concepto que tiene de la fe. Porque creer que todo va a pasar como usted dice, como usted piensa, como usted quiere que pase, hermano, no es fe. Porque si el Señor quiere algo contrario, hermano, qué bendición sea que eso llegue a nuestra vida. O que a veces nuestras oraciones fuera de la voluntad del Señor sean respondidas con un no. Hermano, eso es tener fe, decir, sin importar, Señor, lo que tú tengas para mí, yo voy a obedecerte, Señor. Sin importar las cosas que me vengan a futuro, voy a obedecerte, Señor. Sin importar lo que me cueste dentro de mí obedecerte, yo voy a seguirte, Señor. Voy a ser fiel. Hermano, ningún sacrificio que hagamos para el Señor es comparable al sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz. Y ninguno de nosotros algún día podrá decir, yo he hecho mucho para el Señor, porque cualquier cosa que hagamos, el Señor hizo más por nosotros en la cruz. Entonces, hermano, no podemos decir que tenemos fe si no estamos dispuestos, como el apóstol Pablo, a decir, estoy dispuesto a sufrir por su causa y a morir de ser necesario. Hermano, no es menos que es una fe bíblica. Quebrante su concepto, hermano, puesto que lo hemos pensado mal mucho tiempo, donde en su palabra no lo hemos encontrado. Su palabra nos muestra a hombres que estuvieron dispuestos a dar su vida. Y a través de la historia, las comodidades que nosotros tenemos en este día han sido dadas por hombres que han sufrido con su sangre, hermano, para que nosotros pudiésemos disfrutar las cosas que tenemos hoy en día. Hermano, ¿es usted un hombre de fe? ¿Es usted una mujer de fe? ¿Estaría dispuesto a pagar el precio? ¿Está dispuesto a pagar el precio de seguir a Cristo? Bueno, hermano, eso es una respuesta que en cada corazón hoy día se debe responder. Si yo estoy dispuesto no solo a sufrir por la causa de Cristo, sino también a morir. Vamos a orar.